El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Te invitamos al convite. Nosotros te abrimos los micrófonos. Tú pon la música, la historia y tu voz. Ponte en sintonía en la Pedagógica Radio y las emisoras comunitarias aliadas. El convite, una sola voz por la educación de los territorios rurales. Dirige y conduce Adriana Mendoza. Adelante, bienvenidos al convite. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo convite, programa de la Pedagógica Radio dedicado a los territorios rurales. Hemos estado muy conectados con como todo este tema de lo que son los lugares. A ver, el lugar tan difícil que le ha tocado al saber campesino para llegar a tener lo que Hornell llama un reconocimiento, ¿cierto? Muchos de nosotros pensarán, bueno, pero ¿a quién le importa el reconocimiento? Bueno, creo que ese es un concepto bien complejo que hoy el programa que tenemos nos va a ayudar a mirar desde una perspectiva menos parada de pronto en una mirada tal vez que nos hace pensar que es un concepto de pronto muy eurocéntrico, que estamos buscando como la aprobación y hay una distancia entre aprobación y reconocimiento que ya vamos a trabajar el día de hoy. Hoy en el convite, los saberes campesinos en la escuela rural. Estás escuchando El Convite, sintonizados con los territorios rurales. Bueno, les decía que estamos en un ejercicio como de encontrarnos incluso con nosotros mismos. Y esa lucha por los saberes campesinos, porque los saberes campesinos tengan un lugar de reconocimiento social, es una lucha por lo que algunos autores como Boaventura de Sousa o bueno, todo el movimiento de las miradas críticas, pues han hablado de una cosa que llaman justicia epistémica. Yo no sabría si en este momento estamos hablando de que el problema sea que nos reconozcan como epistemología o no, pero sí que se dignifique y se valore todo un legado de conocimiento construido por el campesinado colombiano y que finalmente es la fuente de la identidad y la supervivencia de buena parte de lo que es la idiosincrasia colombiana. Hoy la profesora Nancy Carrillo nos comparte con una metáfora que es la metáfora del diente de león que agrieta el cemento, una experiencia que parte un poco de ella misma, de comprender lo que significa reconocer y visibilizar el saber campesino en la escuela. Entonces le damos la bienvenida a Nancy, pero antes de eso, quiero enviar un saludo a nuestras emisoras aliadas, Leones Estéreo en Nocaima, la emisora campesina en Inzacauca, La Calera Estéreo. Y bueno, ahora sí les voy a presentar a Nancy y quiero compartirles un poco desde el lugar en el que Nancy pues se hace presencia acá. Nancy es una mujer campesina, es bióloga, es profe de biología en programas de educación formal, informal y comunitaria con comunidades campesinas e indígenas. Actualmente es investigadora y líder pedagógica del Instituto 1 de la Uniminuto, promoviendo el diálogo entre saberes científicos y saberes locales como una construcción colectiva. Ya nos va a contar ella un poco de eso. Nancy, bienvenida al convite. Adriana, un gusto saludarte, igualmente extender un saludo a todos aquellos que nos escuchan en los diferentes territorios. Un gusto estar acá. Para nosotros un gusto tenerte, además porque un poco con todo este marco que daba yo al principio, estas reflexiones sobre lo campesino han venido tomando una fuerza ahorita importante, un poco también porque sale pues este decreto que reconoce al campesino como sujeto político y de derechos, y eso pone en el escenario una cantidad de cosas que tienen que empezar a agenciarse, ¿no? Porque el decreto solito pues puede quedarse allí, ¿no? Como decreto, pero eso empieza a movilizar cosas. Nancy, entremos de uno. ¿Qué la lleva a usted a preguntarse
sobre el saber campesino en la escuela? ¿En qué momento algo en su vida? Mucho, cuéntenos un poco cómo fue ese proceso para que usted llegara a preguntarse, oiga, ¿y el saber campesino qué lugar tiene en la escuela? Bueno, mi experiencia como niña campesina, yo nací en una vereda de Boyacá, una vereda lejana, efectivamente muy cerca, para quienes nos escuchan referencialmente, cerca al Nevado del Cocuy, específicamente en una vereda que se llama La Cueva de Huicán de la Sierra, Boyacá. Y pues creo que es un movimiento compartido de muchos de los que llegamos a Bogotá por diferentes razones. Entonces pues como niña uno llega con sus saberes, sus maneras de hablar, de pensar, de conocer, pues por el legado familiar y demás. Entonces, como diría el maestro Hugo Semmelman, pues toda experiencia que a uno lo interpela y lo toca, pues efectivamente tiene mucha fuerza cuando de pedagogía se trata. Entonces, dentro de mi proceso de tesis de maestría, pues quise partir de dos elementos importantes. Uno, el que mencionas, como el campesinado declarado como sujeto especial de derecho. Entonces empecé como a preguntarme, bueno, ¿qué significa ese especial de derechos en un país donde pues la mayoría es un país netamente rural? Si uno mira a Colombia desde un satélite o desde un poquito lejos, se da cuenta que Colombia es muchísimo más rural que urbano, con algunos espacios de ciudad. Entonces me pregunté qué significaba eso en una historia también de un país de tanto movimiento campesino, pero también tanto desplazamiento, tantas dificultades. Y dos, pues también como lo mencionaba, como con esa experiencia propia de que cuando llego a la ciudad, pues como niña campesina me enfrento a una situación donde lo que yo sé, la manera como hablo, cómo me expreso, de pronto en la escuela genera heridas, ¿no? Genera heridas que cualquier niño de pronto en estos momentos o niña puede estar pasando, y es de pronto no con una intencionalidad negativa, por supuesto que no, pero sí como con esas maneras de la escuela de corregir. Y a veces parte de corregir significa como que desplazar quién eres, ¿sí? Como que hay un momento en que necesita uno ser borrado de cómo aprendió las cosas, de lo que sabe, de cómo habla. Particularmente sufrí mucho eso, como que es un requisito para seguir aprendiendo, cuando pues no debería ser una ausencia de, sino un compartir de eso que se sabe, como aquello que los maestros llamamos siempre saberes previos, pero que a la hora de la verdad quizás no valoramos un poco. Entonces parte de abordar ese campesinado, Adriana, son esas dos visiones, ¿no? Como, bueno, ¿qué significa que por fin en este país, después de los acuerdos de paz, de lo que significa el primer acuerdo de las tierras, del territorio y bueno, del campesinado como sujeto de derecho, dónde entra la escuela ahí? ¿Y dónde entra la escuela ahí cuando a veces la escuela también tiene sus formas de hacer un desplazamiento, por así decirlo, un desarraigo a muchos niños y niñas campesinas? Síguenos en Facebook como @programa radial El Convite UPN y en Instagram como @El Convite. Bueno, Nancy, varias cosas. Yo aprovecho también, discúlpame, sí, Adriana, una cuña también, ya que hablas del maestro Jorge Velosa y que estamos hablando también a los maestros y maestras, y con el nombre de tu programa hay un libro muy bonito del maestro Jorge Velosa que se llama El Convite de los Animales. Entonces muy recomendado para acercarnos también desde esa mirada de rima, de copla. Este texto es muy bello, entonces también hago la cuña aprovechando que tu programa se llama Convite. Sí, la pura jerga de los campesinos es la que hace honor a ese texto del Convite de los Animales de Jorge Velosa. Ya saben, amado Jorge Velosa, acá en nuestro cabezote de programa, en todo, siempre presente. Bueno, muy bien, Nancy. Una de las cosas chéveres del trabajo de Nancy, y que ustedes, bueno, ya la escuchan a ella un poco como hacer esta reflexión de lo que
pues un poco de lo que ha sido el trabajo como tan trochado, ahí sí es cierto, del saber campesino para poder estar en la escuela, esos ejercicios también de negación y demás. Pero hay una cosa chévere en el trabajo que hace Nancy, de lo cual me gustaría que hablaras un poco y tiene dos sentidos. Uno, principalmente en lo metodológico, y es cómo te acercas tú a ese saber, porque entonces, claro, cuando hay estos ejercicios pasa mucho una cosa, y es que nosotros solemos ver eso que el otro hace, ¿cierto? En este caso lo campesino, como algo, a ver, la academia tiene esta mirada como a observar esto que es diferente y extraño y conceptualizarlo o registrarlo. Pero entonces, parte del ejercicio ha sido reconocer eso en uno, ¿no? Nosotras como mujeres de origen campesino, que nos hacemos preguntas sobre nosotros mismos, que es el llamado de alguna manera de Semmelman, que lo traías tú hace un rato, y es partir del sujeto. Y en ese sentido, metodológicamente, creo que tú tomaste unas decisiones importantes que no tienen que ver con eso, objetivar un saber, sino vivirlo desde la propia experiencia. No sé si es posible, Nancy, que nos cuentes un poco sobre cómo construiste tu pregunta, cómo llegas tú a este ejercicio de investigación y cómo de alguna manera propones una forma particular de acercarse a la mirada de eso que es el saber campesino en la escuela. Sí, Adriana, pues retomando como la primera respuesta de esa herida, por así decirlo, por así nombrarlo, también está mi quehacer como maestra pues a lo largo de los años, ¿sí? Y como maestra, pues no es una crítica directa como a la escuela, sino es como más ese proceso de reflexión. Porque si bien yo tuve como esas dificultades, pues como maestra también he reproducido las mismas circunstancias que me llevó a pensarme o a sentirme en esa historia de mi pasado. Entonces también como maestra, y pues una maestra de ciencias, ¿no? Formada por la academia eurocéntrica y la visión de una biología científica rigurosa, donde las plantas se nombran así, los animales son así, las estructuras de los ecosistemas son así. Entonces pues también uno tiende a replicar aquello de lo que ha sido formado. Entonces en ese trasegar por todo mi proceso de grado, entonces me hice, pues digamos, acompañada de mi directora de tesis, ¿dónde estoy yo? Y creo que eso fue como el punto de quiebre o de ruptura en muchas cosas, desde mi experiencia de preguntarme, bueno, ¿quién soy yo y dónde estoy yo y cuál es mi concepción de campesina en una ciudad como Bogotá, y quién soy yo también como maestra y cómo entro yo tanto como un sujeto, como también como maestra que busca la formación de sujetos. Entonces, ese punto de preguntarse dónde estoy yo en el escenario, dónde estoy yo como sujeto, pues también me llevó a acercarme a este ejercicio metodológico, donde yo no era simplemente como el observador, y vamos a revisar, y vamos a documentar, y vamos a detallar, como tratando en lo posible de evitar aquello de lo que uno quisiera alejarse, y es como la réplica de seguir ahondando en las comunidades, llegando a observar, a documentar, y bueno, muchas gracias, hasta luego. Sin embargo, sino reconociendo como también parte de ese ejercicio, entonces un acercamiento a los maestros sin decir o sin llegar a decir que vamos a observar, sino en un diálogo, en un preguntarse a los maestros también por sus sentires, por sus experiencias personales como estudiantes, como maestros de la ruralidad, qué significa ser un profesor de la ruralidad. Hay distinciones, aparte de a veces lo que uno siempre como que evoca, que las dificultades de la ruralidad, sino fue más un diálogo, un acompañar. Hay una metodología que logré, pues digamos, adaptar, y es caminar contigo, ¿no? Es como eso que uno hace cuando está en el campo y le toca vereda arriba ir a tal lado, y es hablar con quien lo acompaña y observar las diferencias del territorio y preguntarse por la vida del otro. Entonces creo que fue un ejercicio más que, digamos, una metodología que buscaba un resultado, era buscar, encontrar, interpelar al otro en lo que piensa,
en lo que significa ser maestro, en lo que significa el territorio, y creo que pues ahí salieron unos elementos importantes que logramos o que logré abordar con los maestros, particularmente de Usme y Sumapaz, como parte del territorio rural de Bogotá. Nancy, ¿por qué la gente necesita sentirse reconocida? Esta pregunta me parece importante porque muchas veces hemos dado esa discusión en diferentes escenarios, incluso con pobladores campesinos, en este caso campesinos, pero bueno, también indígenas, afro. Y claro, no se trata, digamos que es que esta discusión es, no sé ni siquiera cómo redondear la pregunta, pero es que muchas veces se confunde la necesidad del reconocimiento con la necesidad o con la propuesta que ha sido como la opción, y es la de la inclusión. Entonces se habla de inclusión, los vamos a incluir. ¿Cuál es como la distancia que tú podrías encontrar entre esos dos conceptos de incluir a reconocer? Pues yo considero que cuando tú reconoces al otro, lo reconoces como, es decir, lo invitas, más que lo invitas, o sea, hace parte de. Sí, de pronto como que la inclusión es una invitación, como que bueno, miremos a ver qué de pronto tienes para contar o para aportar. Es decir, el reconocimiento es como una necesidad humana. Es una necesidad humana de la existencia misma, por así decirlo, donde es el otro, hace parte de, el otro es una persona que sabe, que también tiene para dar, para compartir. El reconocimiento es cuando tú le das valor dentro de cualquier escenario que estés compartiendo con él. Es decir, no es un objeto simplemente dentro de decorativo, dentro de un ecosistema o dentro de un escenario, sino reconozco que hay valor, reconozco a la persona, le doy valor a lo que menciona, y en ese valor no es como lo dijera, como, bueno, sí, sabemos que tienen ciertos elementos para compartir y dar, pero como que yo ya me tengo una idea de eso. No, es saber que tú puedes compartir, que tú puedes darme, que tú haces parte significativa. Es encontrar ese valor innato que todos los seres humanos buscamos. Es cuando se reconoce a alguien y se reconoce su existencia. Creo que eso es importante en un país donde últimamente en las discusiones que se están dando queremos saber si existieron o no los falsos positivos, por ejemplo. Reconocer que es una situación de nuestro país y llamarlo por su nombre es empezar a contar otra historia. Entonces, cuando hay un reconocimiento del campesinado, es empezar a contar una historia distinta de una persona que a veces queda, o una representación física o mental que queda como en un ejercicio folclórico o como en un anecdotario histórico, pero cuando ya se reconoce es como este sujeto, esta persona hace parte de nuestra historia, es también, valorar que ya no está como ausente o como una representación abstracta de algo, sino que existe. Entonces darle valor a su existencia, y darle valor a su existencia es saber que pues no es alguien que efectivamente simplemente un paisaje o una decoración, sino que también sabes un sujeto que tiene unos saberes y unas expresiones que hace parte de nosotros. Eso podría ser como para mí la importancia de reconocer al otro, es decirle como su existencia es junto con la mía una existencia compartida dentro de una historia compartida. Bien, bacano eso, Nancy. Estás escuchando El Convite, sintonizados con los territorios rurales. Nancy, usted estuvo en la escuela, usted fue incluida cuando llegó de allá de Huicán, a usted la incluyeron en la escuela. Estuvo, se graduó y todo, salió de la escuela. Podríamos decir eso, que usted estuvo incluida en la escuela. ¿Qué habría significado ser reconocida desde su experiencia? Ser reconocida es no ser rechazada, no ser, no ser rechazada. ¿Cómo te sentiste tú rechazada por la escuela? Pues porque lo que yo les mencionaba es que pues Colombia en su diversidad física, geográfica,
pues también tiene una diversidad cultural enorme, ¿sí? Entonces, no sé, a veces la burla del acento, que no sé si ya todavía lo conserve o ya fue totalmente borrado, es el rechazo al otro en lo como lo hablas, como dices ciertos términos, como por ejemplo frases comunes que para mí eran normal porque estar en mi casa, y entonces en mi casa decía como está trozado, entonces eso es en la generalidad como tiene hambre, o diferentes, lo que tú decías ahorita con la canción, diferentes expresiones del lenguaje. Entonces digo, ser rechazado es cuando las palabras que tú dices no deberían ser parte de, no se dice así, eso está mal. Es decir, como que uno entra a la escuela para dejar de ser campesino, y creo que también dentro de la cultura de mis padres, de mis abuelos, y no sé si la generalidad, no quiero generalizar, uno entra a la escuela a dejar de ser campesino porque hay que dejar de ser campesino, porque parecía como si hay un sinónimo o una referencia de que ser campesino es ser como bruto. Entonces sigue de pronto estándose esa exclusión o ese rechazo de que todo lo campesino es bruto, es bestia, es en otras historias importantes de este país es ser salvaje. Entonces excluir al otro como habla, ¿no? Quizás también en nuestro común y diario uno toma burla de cómo habla el costeño, o como en un punto este país tenía los chistes con los pastuzos, o no sea boyaco porque ser bruto, ¿sí? Entonces yo digo que fue más eso, que fue como el rechazo, y un punto clave que creo que también fue significativo fue la vergüenza. En un punto hubo vergüenza de mi parte, como un día que mi abuela fue a recogerme, ¿no? Y como con su sombrero, entonces ya como que la burla lleva a sentir vergüenza de lo que eres, de cómo hablas, de cómo te expresas, de tus padres. Y pues a eso yo le llamaba, dentro del ejercicio reflexivo, como que si la escuela, obviamente no es una crítica cruda o dura, sino a veces los maestros, que yo también lo repliqué de manera fuerte, como que en ese rechazo, en esa exclusión, o en esa corrección, o en ese buscar como que los estudiantes tengan como un marco de referencia de aprendizajes, de hablar, de posturas, etcétera, etcétera, como que desarraiga eso, que pues creo que no está bien ni mal. Es reconocer que eso también haga parte de ese diálogo de que debería tener la escuela, de saber que no se viene de pronto solo a generar una homogenización, sino, pues bueno, comparta desde lo que usted llama huir, por ejemplo, ¿qué es eso? O desde lo que usted llama X, Y, Z, ¿qué es eso? ¿No? Más como un compartir. Entonces, sí hubo un rechazo y sí hubo una vergüenza, cuando la vergüenza es una emoción que solo nace en el colectivo. Es decir, tú contigo misma no sientes vergüenza, sino empiezas a sentir vergüenza cuando eres juzgada por otros. Entonces, como emoción colectiva, sí, en un momento de mi ejercicio por la escuela, sentí vergüenza de quién era. Incluso en bachillerato negué de dónde había nacido. Eso ya habla un poco de ese sentir en el cuerpo, de ese sentir en la dignidad y en el orgullo, como bien lo planteas tú, de esa, digamos, de ese ejercicio de no reconocimiento, que es un tema que vale mucho la pena trabajar, porque ya creo que cuando lo pones en tu experiencia es cuando lo vemos más claro, creo yo, Nancy, y es entender que no se trata solamente de que una persona pueda estar en un espacio, sino que pueda estar en el pleno de su estar, sintiéndose tranquilo con lo que es, sintiéndose aceptado con lo que es, sintiéndose incluso valorado con lo que es, que creo que ahí es donde hay un elemento importante, y es que nosotros valoramos mucho. Ahora, por ejemplo, yo escuchándote pienso en la manera como hemos adaptado una cantidad de modismos en el lenguaje, modismos de palabras en inglés, ¿cierto? Adaptadas al español para nombrar cosas que hacen parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Y eso de alguna manera, pues es una forma de, no sé, de gentrificación, de ubicación del otro en nosotros,
y negando lo que somos nosotros mismos, porque pareciera que nuestras propias maneras de nombrar son incorrectas. Casi que uno diría, eso no pasa con las lenguas o con las jergas propias, porque contrariamente son rechazadas. Entonces, tomar como conciencia de eso es una cosa que no es tan fácil, porque justamente, y tú lo has dicho, y es la reflexión que queremos poner hoy sobre la mesa, es que, claro, la escuela de pronto en nuestras prácticas más básicas, tal vez de comprensión de lo que es reconocer al otro, hemos simplificado escenarios como la cátedra de afrocolombianidad o, bueno, las mismas lenguas indígenas y todo este saber campesino al día de, ¿no? Es el día del campesino, el día del afro, y entonces ese día se folcloriza totalmente una cantidad de prácticas que tienen unos elementos históricos, de construcción de memoria y de sujeto muy importantes, pero que se vuelven simplemente el punto de una izada de bandera. Y esas son las reflexiones que queremos dejarle a los profes y a quienes nos están escuchando, y es: si nuestra cultura se reduce a cantar una canción o vestirse de X manera, o cómo se lleva en el cuerpo la cultura como parte de lo que nosotros somos, que es lo que Nancy hoy pues nos está ofreciendo. ¿Qué se encontró usted, Nancy? Así, ya no nos quedan sino 5 minutos, pero traten estos 5 minutos de contarnos cuando usted caminó con la gente, cuando usted caminó con usted misma, cuando usted se encontró con usted misma. ¿Qué encontró para su investigación? ¿Cuáles son como las principales conclusiones a las que llega? Pues una cosa que sí me parece significativa dentro del marco de la investigación y de mi experiencia y de el conversar con los maestros, también uno se encuentra con unas visiones diversas y distintas, y que eso es lo interesante de dialogar, y es el territorio como protagonista. ¿Sí? Es decir, la ruralidad o la educación rural o lo que ocurre en esta investigación, que como que cambia mi chip, por así decirlo, es el valor del territorio. Y yo creo que, Adriana, que ese es el reconocimiento, y es que cuando te encuentras con una persona que viene de diferente lugar al que tú naciste, es un encuentro de territorios, y el territorio nos permea, ¿sí? El territorio donde uno nació no solo lo permeó en la manera como habla, sino como hace las cosas. Y si yo lo coloco en un marco más grande, en todo lo que significa el reconocimiento del campesinado como sujeto especial de derecho, es también reconocer que las personas y los campesinos son el reflejo de un territorio, que el territorio es una disputa permanente. No en vano la historia que tenemos de violencia en nuestro país es como esa disputa del territorio, por eso hay desplazamiento. Pero también en los acuerdos, vuelvo a decir que es de donde nace como esta declaratoria del campesinado, en los acuerdos de paz, también el territorio se pone en el primer punto, y es como dónde está la redistribución de tierras para reducir violencias. Y entonces la escuela, ¿dónde está? Sí, entonces es casi que se forma como un triángulo, por así decirlo. Entonces tengo un territorio grande llamado Colombia, que tiene diversidad de territorios, que esos territorios tienen pues históricamente procesos de mucha disputa por diferentes actores. El campesino se desplaza, los campesinos se desplazan, pero ahora ¿dónde está la escuela? Que también desplaza de una u otra manera como maneras de ser, como la cultura, y es la clave de todos estos tres elementos es el territorio. Y es el territorio que creo que es lo más significativo para los maestros y las maestras que nos escuchan, y yo creo que para todos los campesinos de este país, y es que el territorio es protagonista. Es que nosotros somos un reflejo del territorio en las maneras como comemos algunos alimentos, como hablamos, como cantamos, como sentimos, y ese es el reconocimiento. O sea, reconocer que el otro, reconocer que Adriana o José o Pedro o María que nos escuchan es el reflejo de su territorio. Para los maestros de la ruralidad, pues aún así para todos los maestros, que el territorio ya no sea como paisaje. O sea, una escuela rural de pronto es valorada o reconocida porque está como entre montañas de verde y demás, pero lo más significativo de este ejercicio fue darme cuenta
que la educación rural cambia en la medida que el territorio se vuelve protagonista de los contenidos, no simplemente como para salir y verlo bello y ver los árboles y ver las montañas, sino que el territorio también ingrese a los contenidos, ingrese al aula. Creo que ahí sería como el aporte de los maestros en esta declaratoria del campesinado, no como un día del campesino como tú lo mencionas, sino dónde está el territorio donde estoy yo educando, ese territorio también empieza a educar. Hay un ejercicio muy bonito que me quedó de Sumapaz, y es que yo entraba a un salón de clases y en el tablero había una frase como ¿esto qué significa para Sumapaz? Y creo que es importante como maestros pensar cuando enseñamos esto qué significa para la vereda donde estemos, o esto qué significa para Bogotá, o esto qué significa para el país. Pero ya no simplemente como una representación, sino saber que cada persona que está dentro del aula es el espejo de un territorio que necesitamos construir como país, seguir construyendo como colectivo, y que los maestros también tenemos que entrar en esa discusión de darle protagonismo al territorio para reconocerlo también como un sujeto. Creo que eso es valioso cuando hubo esta declaratoria y ahorita que se estableció por fin la jurisdicción para los territorios, y es el territorio como que empieza a ser llamado como un sujeto del que hay que hablarse y que hay que pensarse. Esa sería como mi reflexión final. Buenísima. Yo solo le agregaría que habría que hacer la mirada también contraria, y es el cuerpo como territorio, ¿no? Que es la que nos pone también un poco a pensar en que ese campesino que ya no está en Huicán, está en Bogotá, pues en su cuerpo trae ese territorio. Nancy, muchas gracias por haber estado con nosotros. Se nos acabó el tiempo, nos despedimos, le agradecemos a Nancy profundamente estas reflexiones que seguro nos llevan a movernos hacia ese lugar de nosotros mismos, y a nuestros oyentes, gracias por escucharnos. No olviden seguirnos en nuestra página en Facebook, en Instagram y por supuesto en la página de la Pedagógica Radio, donde pueden volver a escuchar este y otros convites, y nos vemos en un próximo convite. Hasta luego, un saludo para todos. La Pedagógica Radio, 10 años tejiendo voces, construyendo saberes.